Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el lugar donde la magia de las novelas otomanas nunca se agota. Hoy más que nunca la emoción está a flor de piel, porque nos aventuraremos en un territorio que sé que les fascina a los secretos, los rumores y esas parejas que nos hacen suspirar tanto en la ficción como en la vida real. Si eres de los que no se pierden ni un solo segundo de sus series turcas favoritas, si te emocionas hasta las lágrimas con cada mirada, cada roce y cada declaración de amor, entonces abróchate el cinturón porque este vídeo está hecho a tu medida. En esta ocasión, vamos a bucear en las profundidades de esas chispas que encienden las pantallas entre actores, esos rumores de romances que incendian las redes sociales y por supuesto, vamos a analizar con lupa si todo lo que vemos en la ficción es simplemente eso, una bella mentira, o si existe algo más, una conexión genuina que trasciende el guión. Pero antes de que descorchemos el champán de la especulación, no olvides que tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Así que suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo de nuestros análisis, y por supuesto, deja tu like si te apasiona este contenido. Prepara tus palomitas, porque hoy vamos a desmenuzar los secretos más jugosos de las series turcas. La cosa se va a poner muy interesante. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el corazón de nuestro tema de hoy, con la primera joya de nuestra lista, una serie que no solo conquistó los corazones de Turquía, sino que se extendió como un fuego imparable por todo el mundo, generando un sinfín de comentarios sobre la relación de sus protagonistas. Estamos hablando, damas y caballeros, de la inigualable Asterisco Sencalcap Asterisco. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya la conocen al dedillo, pero para aquellos rezagados que aún no han tenido el privilegio de disfrutarla, permítanme hacerles una breve introducción. Asterisco Sencalcap Asterisco, que en español se traduce como Asterisco llamas a mi puerta asterisco, es una comedia romántica que nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza que aspira a estudiar en el extranjero, y que por una serie de eventos fortuitos, termina fingiendo un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto con un corazón aparentemente de piedra. Los encargados de dar vida a esta pareja explosiva son, como seguramente ya sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya química en pantalla fue tan palpable, tan electrizante, que los rumores de romance no solo se hicieron esperar, sino que se desataron como una tormenta en pleno verano. El género de esta serie es la comedia romántica, sí, pero lo que realmente la convirtió en un fenómeno fue esa alquimia perfecta entre humor, situaciones entrañables y, por supuesto, una tensión romántica que se podía cortar con un cuchillo en cada escena. Lo que la hace tan relevante para nuestro análisis de hoy es que, más allá de la ficción, los fans, los medios y hasta los astros se alinearon para augurar que la relación entre Hande y Kerem trascendía la pantalla. Y vaya que no se equivocaron. La serie se grabó entre 2020 y 2021, un periodo en el que los rumores de una relación entre ellos crecían a la velocidad de la luz, alimentados por miradas cómplices en las redes sociales, comentarios enigmáticos y una evidente complicidad que emanaba de cada entrevista. Finalmente, después de un periodo de secretismo y de jugar al despiste con los medios, Hande y Kerem confirmaron su romance, provocando una explosión en las redes sociales y una atención mediática que superó cualquier expectativa. El romance en la vida real no solo catapultó la popularidad de Asterisco Sencalcap Asterisco, sino que la convirtió en un auténtico fenómeno cultural. Todos querían saber hasta el último detalle de la relación, cada cita, cada gesto de amor y cada pequeño secreto de la pareja del momento. Incluso después de que la relación llegó a su fin, la gente seguía especulando y muchos todavía sueñan con una reconciliación, demostrando el poder que tiene la química entre los actores y cómo ésta puede influir en la percepción del público sobre una serie. La gente no solo se enamoró de Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem, creando una simbiosis entre la ficción y la realidad que aún hoy sigue generando nostalgia y debate. Una curiosidad sobre Asterisco Sencalcap Asterisco que vale la pena mencionar es que inicialmente estaba concebida para una sola temporada, pero el éxito fue tal que los productores no tuvieron más remedio que grabar una segunda temporada que, a pesar de que no logró igualar el impacto de la primera, sirvió para dar un cierre a la historia de amor entre Eda y Serkan, una pareja que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas. El impacto de Asterisco Sencalcap Asterisco fue tan grande que se tradujo a múltiples idiomas y se emitió en más de 80 países, consolidando a Hande y Kerem como estrellas internacionales. Pero no nos quedemos anclados en el romance de Eda y Serkan, porque tenemos mucho más que explorar en el fascinante mundo de las series turcas y sus parejas de ensueño.
Así que pasemos página y hablemos de otra serie que también encendió las redes sociales y generó un sinfín de comentarios sobre la relación de sus protagonistas, *Erkencicus*, que en español conocemos como *pájaro madrugador*. Esta serie, al igual que *Asteriscos en Calcap*, es una comedia romántica, pero con un toque más aventurero y desenfadado. La historia de *Erkencicus* se centra en Sanemaiden, una joven soñadora y despistada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se ve envuelta en un triángulo amoroso con los hermanos Can y Embredivit. Los encargados de dar vida a esta historia son Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores que desbordaban carisma y cuya química en pantalla fue objeto de todo tipo de especulaciones. La trama es muy divertida, llena de enredos y situaciones cómicas, pero lo que realmente cautivó al público fue esa tensión romántica que se palpaba en cada escena entre Sanem y Can. Al igual que con Hande y Kerem, los fans estaban convencidos de que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad. La serie se grabó entre 2018 y 2019, un periodo en el que los rumores de romance eran constantes, alimentados por cada foto, cada vídeo y cada declaración que hacían los actores en las redes sociales. Demet y Can nunca confirmaron oficialmente una relación, pero tampoco la negaron rotundamente, dejando que los rumores siguieran corriendo, lo que sin duda contribuyó al éxito y a la popularidad de la serie. La ambigüedad que mantenían sobre su relación generaba una gran expectativa entre los fans, quienes seguían cada paso de los actores con la esperanza de que confirmaran su amor en la vida real. Aunque la relación entre Demet y Can nunca se confirmó, para muchos de los seguidores de la serie, la magia que se veía en pantalla era un reflejo de lo que realmente sentían el uno por el otro. La intensidad de las miradas, la complicidad en cada gesto y la química que desprendían en cada escena hacían pensar que su relación iba más allá de lo profesional. *Erkencicus* tuvo un éxito arrollador no solo en Turquía, sino también en Latinoamérica, España y otros países de Europa. Una curiosidad sobre *Erkencicus* es que el personaje de Can Yaman, Can Divit, era un fotógrafo aventurero que viajaba por el mundo, y muchas escenas se grabaron en locaciones increíbles, como las playas de Estambul, los bosques cercanos a la ciudad y hasta en ciudades del extranjero, lo que le dio un toque muy especial y atractivo a la serie, convirtiéndola en un escaparate de la belleza de Turquía. Y siguiendo con esta ola de rumores y romances de series turcas, no podemos pasar por alto *Asklaftan Anlamaz*, que en español se traduce como *El amor no entiende de palabras*. Esta serie, al igual que las anteriores, es una comedia romántica, pero con un enfoque más ligero y juvenil, ideal para un público más joven. La trama gira en torno a Hayat Uzun, una joven que llega a Estambul en busca de trabajo y termina enamorándose de Murat Sarjmaz, el heredero de una importante empresa textil. Los encargados de dar vida a esta pareja son, una vez más, Hande Erçel, la reina indiscutible de las comedias románticas turcas, y Burak Deniz. Aquí ya podemos ver cómo Hande se ha consolidado como una de las estrellas más populares de las telenovelas turcas, gracias a su talento, belleza y carisma en pantalla. La serie es muy entretenida, con situaciones muy divertidas y un romance muy dulce entre los protagonistas. Una vez más, la química entre Hande y su compañero de reparto fue el centro de atención. Aunque en esta ocasión, los rumores de romance no fueron tan fuertes como con Kerem en *en Calcap*, sí que se comentaba mucho sobre la gran amistad que existía entre ellos y sobre lo bien que se llevaban fuera de las cámaras. Si bien Hande y Burak nunca fueron pareja en la vida real, su química en pantalla fue innegable y contribuyó al éxito de la serie. *Asklaftan Anlamaz* fue muy popular en varios países y catapultó la carrera de Hande Erçel como estrella de las telenovelas turcas, confirmando su gran talento y su capacidad para conectar con el público. Una curiosidad de esta serie es que se grabó en muchos lugares emblemáticos de Estambul, como el barrio de Beyoglu, el Bósforo y los principales puntos turísticos de la ciudad, lo que le dio un toque muy especial y atractivo para el público, convirtiéndola en una guía turística de la ciudad del Bósforo. Además, la banda sonora de la serie es muy pegadiza y todavía es muy popular entre los fans, demostrando la gran calidad de su producción. Ahora, dejando de lado las comedias románticas, quiero hablarles de una serie que, aunque no tuvo tantos rumores de romance entre sus protagonistas, sí que generó mucha polémica por la intensidad de su historia y las pasiones que despertaba. Estoy hablando de *Karasevda*, que en español conocemos como *Amor Eterno*. Esta serie es un drama romántico muy intenso que nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere y Nihan Sezin. Los protagonistas de esta serie son Burak Özçivit y Neslihan Atagul.
Asterisco Karasevda asterisco es una historia muy emotiva, llena de sufrimiento y con un final muy dramático. La química entre Burak y Neslihan era innegable, aunque ellos siempre han mantenido una relación muy profesional y no se han visto envueltos en rumores de romance. Lo que hizo que esta serie fuera tan relevante para nuestro tema de hoy es cómo la intensidad de su trama y la pasión entre los personajes hicieron que muchos se preguntaran si los actores también sentían algo similar en la vida real. A pesar de que la respuesta era no, la serie fue un gran éxito en todo el mundo y se convirtió en una de las novelas turcas más vistas de la historia, confirmando el gran talento de Burak y Neslihan. Una curiosidad de Asterisco Karasevda asterisco es que ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, lo que la convirtió en la primera telenovela turca en obtener este galardón. Además, su banda sonora es muy emotiva y se ha convertido en un clásico entre los fans de las series turcas. La actuación de Burak y Neslihan fue aclamada por la crítica, consolidando sus carreras como estrellas de la televisión turca y convirtiéndolos en dos de los actores más cotizados del país. Finalmente, para cerrar con broche de oro nuestra lista de hoy, quiero hablarles de una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, sí que merece ser mencionada por la química palpable entre sus protagonistas y los rumores de romance que la rodearon. Hablo de Asterisco Her Yerdes en asterisco, que en español se traduce como asterisco tú estás en todas partes asterisco. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Demir Erendil y Selin Sever, dos jóvenes que se ven obligados a vivir bajo el mismo techo y a compartir el mismo espacio de trabajo. Los protagonistas de esta serie son Furkan And y Aybuke Pusat. La serie es muy divertida y refrescante con situaciones muy cómicas y un romance muy tierno entre los protagonistas. Al igual que en las otras series que hemos comentado, la química entre Furkan y Aybuke fue el centro de atención. Aunque nunca confirmaron su romance, los rumores de que entre ellos había algo más que amistad no se hicieron esperar. Las redes sociales se llenaron de comentarios y fotos de los actores juntos, lo que alimentó aún más las especulaciones. La serie fue un éxito en Turquía y en varios países, y muchos fans siguen soñando con una relación entre Furkan y Aybuke, demostrando el gran impacto que puede tener la química entre los actores en una serie. Una curiosidad de Asterisco Her Yerdes en asterisco es que se grabó en lugares muy coloridos y modernos, lo que le dio un toque muy especial y atractivo para el público joven. Además, la banda sonora de la serie es muy alegre y pegadiza, lo que contribuyó a su éxito. La química entre los protagonistas era tan buena, que la serie se sentía muy natural y cercana al espectador, lo que la convirtió en una de las comedias románticas más queridas por el público y una de las favoritas entre los fanáticos de las series turcas. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este apasionante viaje por las series turcas y sus romances. Hemos explorado varias series, algunas con romances confirmados, otras con rumores que nunca se aclararon, pero todas ellas con una cosa en común: la magia que se produce cuando la química entre los actores traspasa la pantalla y nos hace soñar con historias de amor inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerden que al final, lo más importante es la magia que cada serie nos transmite y cómo nos hace soñar con historias de amor que nos acompañan en nuestro día a día. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar su like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de las series que hemos mencionado? ¿Creen que los romances en pantalla siempre son una realidad fuera de ella? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Déjenme saber todo en los comentarios. Y no olviden que los estaré esperando en el próximo vídeo con más series turcas, más rumores y más pasión. Hasta la próxima. No olviden que la magia de las novelas turcas siempre estará aquí.